Teleamazonas presenta 24 horas con Milton Pérez y Diana León. Empezamos. El directorio del Fondo Monetario Internacional aprobó el crédito de $6.500 millones para Ecuador. De esos, 4.000 millones serán desembolsados este año. Los fondos serán principalmente destinados a los afectados por la pandemia. Fue el presidente de la República quien comunicó la decisión del directorio del Fondo Monetario Internacional. El crédito del Fondo Monetario Internacional el día de hoy, a las 10:30 de la mañana, ha sido aprobado por unanimidad. Tras un acuerdo entre el FMI y el Ministerio de Economía, se da este paso donde Ecuador recibirá un crédito de $6.500 millones que tendrá una duración de 27 meses. Esto es una facilidad extendida. Eso significa que nos dan mucho más plata de la que nos darían normalmente. Al ojo nos están prestando unas 4 veces más de lo que normalmente nos prestarían, que nos permite blindarle a la dolarización. Según Moreno, los primeros fondos llegarán este viernes 2 de octubre. Se trata de $2.000 millones y otros $2.000 millones más a finales de este año. Es así que el desembolso se da de esta manera: 4.000 millones en el 2020, 1.500 millones en 2021 y 1.000 millones en el 2022. Un préstamo al 2,9% a 10 años plazo. Nos da un respiro los próximos 4 años en los que no hay que pagar capital. Eso es importante, porque no hay apuros de estar pagando. Hay como dedicar estos próximos 3 años, 4 años a reactivar la economía. Sobre los desembolsos de este crédito, el presidente dijo que se va a priorizar aquellos que han sido bastante más afectados en estos momentos difíciles de pandemia por los que hemos estado atravesando. Los recursos del FMI también irán a los GATS. Comunica a los queridos señores alcaldes de todo el país, a quienes dirigen los gobiernos autónomos descentralizados, la buena noticia. Este es el segundo acuerdo de Moreno con el Fondo Monetario Internacional. Andrea Samaniego, 24 horas. El comercio y la construcción avanzan en el camino de la reactivación económica, mientras que los emprendedores y grandes empresas afianzan sus canales digitales para diversificar sus ventas. Ella es Katy de Sarando, vende dulces tradicionales hace casi 20 años. Cuando llegó el coronavirus, su negocio prácticamente se terminó, pero ahora está resurgiendo y para eso tuvo que adaptarse y cambiar. Una ayuda, las redes sociales. Necesito prepararme, necesito que la gente se entere qué es lo que yo hago. Las cifras muestran claramente una tendencia. 13 de cada 100 personas empezaron a hacer compras online por el COVID-19. De ahí que cada vez más emprendedores buscan capacitarse y conocer nuevas herramientas digitales. Nosotros estamos enfocados en todo lo que son MIPYMES, artesanos, emprendedores, en general a todo el mundo que desea emprender y que tenga una MIPYMES en el Ecuador. Estamos dirigidos a todos. En 2018, el 25% de los comercios en el país realizaban ventas en línea, pero según estimaciones, este año, alrededor del 80% de los comercios tendrán ya presencia digital. Las ventas internas en el sector privado también se recuperan, aunque aún no llegan a los niveles prepandemia. Después de una fuerte caída en abril, cuando se reportaron $5.535 millones, a partir de mayo la cifra ha ido en aumento y para agosto superó los $8.000 millones. Otro de los sectores también golpeados por el coronavirus fue el de la construcción, con una caída de marzo a julio del 51% frente al mismo periodo del año pasado. Carlos Repeto es presidente de la Cámara de la Construcción de Guayaquil. El sector de la construcción durante la pandemia perdió 75.000 empleos directos. Sin embargo, esta actividad económica, resalta Repeto, empieza también a levantarse. En el área de los productores de materiales de construcción, el área de transporte para el sector de la construcción, hemos podido observar que ya en este mes estamos aproximadamente en una facturación del orden del 85 al 90% de lo que se facturaba antes de la pandemia en el mes de enero. Hay que tener presente que el virus no se ha ido, que los contagios existen y se están incrementando. De ahí que romper la cadena por salud y economía depende del nivel de responsabilidad de cada uno. Joana Ramos, 24 horas. Desde el Ecuador ya se puede volar a 10 destinos internacionales. En el aeropuerto José Joaquín de Olmedo de Guayaquil esta mañana se reactivaron rutas regionales a Colombia y Chile. Por el momento las frecuencias son limitadas.
A las 4:30 p.m. de este jueves, un avión proveniente de Bogotá aterrizará en el aeropuerto José Joaquín de Olmedo de Guayaquil. Será el primer vuelo regional en llegar tras la aparición del coronavirus. Este 1 de octubre, la aerolínea Avianca retomará las rutas entre Ecuador y Colombia. Serán 3 vuelos semanales, Quito, Bogotá, Quito y 4 a Guayaquil. Pero para el 30 de octubre se prevé contar ya con un vuelo diario, pues es una reactivación progresiva la que las aerolíneas están experimentando. La operación está mejorando. En este mes se van a incrementar los vuelos de Copa, va a incrementar los vuelos a Panamá. LATAM, en cambio, el viernes 2 de octubre reanudará sus vuelos desde Ecuador hasta Santiago de Chile. Y luego esperan hacerlo también con Lima, Perú. Estamos esperando la confirmación de que el aeropuerto de Lima se va a abrir a vuelos internacionales también durante el mes de octubre. Con lo que ya solo faltarían las rutas a Argentina, El Salvador y México, porque los vuelos a Europa y Estados Unidos fueron los primeros que se ofrecieron. Aspiramos a que en este mes terminemos con aproximadamente el 20% de operaciones comparado con el año anterior. Son 10 los destinos internacionales a los que ya se puede volar desde Ecuador, pero donde sí hay una sustancial disminución es en el número de frecuencias. Hasta ahora en el aeropuerto José Joaquín de Olmedo se han restablecido solo 39 frecuencias internacionales semanales. American Airlines antes de la pandemia, la semana tenía 21 vuelos a Estados Unidos, actualmente tiene 7. Pese a que desde el 14 de septiembre fueron levantadas las restricciones que regían durante el estado de excepción para las operaciones aéreas comerciales en Ecuador y ya todas las frecuencias están habilitadas en su totalidad, dependen de la demanda. Durante el mes de octubre hay un aumento grande de operación. Esperamos terminar el mes de octubre entre alrededor de un 35 a 40% de los vuelos que hacíamos antes de la pandemia. En vuelos nacionales o domésticos, las frecuencias por ahora también son limitadas. Están más lentos todavía, actualmente con aproximadamente un 10%. Por ejemplo, nosotros teníamos casi 40 vuelos diarios dentro del Ecuador y hoy día estamos operando 4, 8, depende del día. A Quito, por ejemplo, hoy por hoy salen 4 vuelos diarios. 2 en la mañana y 2 en la tarde. Cuanto a los protocolos de bioseguridad, los pasajeros aún deben presentar una prueba PCR con resultado negativo al arribar. En el caso que el pasajero no tenga la prueba PCR, podrá hacer aislamiento en su hogar hasta que se realice una prueba aquí en Ecuador. Desde que se reanudaron los vuelos en junio pasado hasta finales de agosto, más de 166.000 personas salieron en vuelos desde Ecuador rumbo al exterior. Luisa María Heredia, 24 horas. Colombia prorroga la apertura de sus fronteras por un mes más debido a la emergencia sanitaria por el COVID-19. La nueva disposición entra en vigencia mediante decreto ejecutivo. Colombia mantendrá cerradas sus fronteras fluviales, terrestres y marítimas hasta el 1 de noviembre del presente año, como medida para regular el aislamiento selectivo y distanciamiento individual responsable. Esto quiere decir que el 1 de octubre no se abrirá el paso fronterizo por ninguno de los puntos del territorio nacional. Seguiremos con ese cierre mientras se evalúan las condiciones de una apertura organizada. Solo pueden entrar y salir del país quienes se encuentren dentro de las excepciones previstas por casos fortuitos, así como el transporte de carga y mercancía. Y eso va a ser también una de las iniciativas importantes porque pues tenemos que también prepararnos para abrir frontera con todos los protocolos de bioseguridad. Por su parte, la Cámara de Comercio de Tulcán es partidaria de una apertura controlada de Rumichaca, principalmente para el paso de mercaderías que permitan dinamizar la economía local. Sería una reapertura gradual, no del 100%, sino se iría reaperturando gradualmente. Criterio dividido tienen los comerciantes informales que piden un corredor comercial por Rumichaca para evitar los riesgos que actualmente afrontan en los pasos irregulares. Que se abra un corredor comercial, no decimos que se abra el puente porque sería un desastre en estos momentos. Los controles seguirán vigentes para mantener el orden y control tanto en los pasos legales como irregulares. En Rumichaca, Jairo Jacome Ortega, 24 horas. La ministra de Gobierno, María Paula Romo, reaccionó ante las aseveraciones y señalamientos en su contra dentro del caso Hospital Pedernales. Dijo que el testimonio de Daniel Mendoza podría impulsar nuevas investigaciones, esta vez en la Agencia Nacional de Tránsito. Un día después de que el exasambleísta Daniel Mendoza mencionara a la ministra de Gobierno, María Paula Romo, como la persona que adjudicaba y aprobaba cuotas políticas en la Asamblea Nacional, Romo califica como cínicas las acusaciones y resalta la forma insistente en la que el exlegislador trata de vincularla. En ninguna de estas menciones él se atreve siquiera a sugerir que yo he cometido una ilegalidad. Lo que sí hacen es que menciona y menciona y menciona mi nombre.
yo no he cometido ninguna ilegalidad y bajo ningún concepto una conversación se ha tratado de un intercambio de obras, de favores y peor todavía de dinero. Todo nuestro apoyo, querida María Paula, por favor, y continúa con ese empeño. Yo sé que es un camino escabroso, es un camino lleno de espinas. Aseguró que el testimonio anticipado del exlegislador lo vincula a un nuevo proceso relacionado con la Agencia Nacional de Tránsito, que ya está denunciado por su titular. El director nacional de la ANT, el señor Juan Pasos, firmó ya una demanda penal para que la Fiscalía pueda, tomando esas declaraciones en donde él ya se incrimina directamente, incluso ofrecen montos, etcétera. Ojalá pronto se abra una nueva investigación. En los testimonios anticipados, tanto de Mendoza como de su exasesor Giancarlos Benavides, se hace referencia a que la corrupción no se limitó a la adjudicación de la construcción del hospital de Pedernales. Mendoza reconoció que parte del dinero que encontraron en la casa de Benavides correspondía a cuotas políticas de la Agencia Nacional de Tránsito. Por disposición mía había logrado recaudar a través de ciertos espacios como por ejemplo estas agencias de tránsito. Eso era algo que se dio desde el inicio de este periodo legislativo. Recuerdo una reunión con el ministro de Transporte, Paul Granda. Ofrecía a los asambleístas este tipo de espacios. Me acuerdo la agencia de tránsito de Chone para Ricardo Zambrano, la agencia de Bahía para Carlos Vera. A mí se me asignó la agencia El Carmen. Esta estructura fue confirmada por el exasesor de Mendoza, quien aseveró que fueron 3 las agencias que se les había delegado para generar ingresos: El Carmen, Portoviejo y Manta. La Agencia Nacional de Tránsito fue entregada a finales del año 2018 a Daniel Mendoza. Ellos nos reportaban $30 o $40 por trámite, es decir, alrededor de $2.500 diarios. Esa cuota política nos quitaron por no apoyar a Diana Atamaín en el juicio político en su contra. Mendoza y los 3 procesados que rindieron su testimonio anticipado forman parte del sistema de protección a víctimas y testigos. Al concluir sus declaraciones se acogieron al derecho al silencio, por lo que no pudieron ser interrogados. Daniela Valencia, 24 horas. Jacobo Bucaram Puley no será trasladado a la penitenciaría del Litoral. El recurso de habeas corpus que interpuso su defensa fue inadmitido por el tribunal al no tener competencia territorial. Luisa María Heredia informa. El tribunal que conoció el pedido de habeas corpus interpuesto por la defensa de Jacobo Bucaram Puley, la tarde de este miércoles debía emitir la resolución que daría paso o no al traslado del procesado a la penitenciaría del Litoral desde la cárcel de La Tacunga a donde el domingo fue llevado. Sin embargo, los jueces notificaron tener competencia negativa para resolver el recurso presentado, por lo que la acción ahora vuelve a la Corte Nacional de Justicia en Quito, ente al que se dirigirán ahora los abogados del procesado. La audiencia se desarrolló entre martes y miércoles y contó con la participación vía telemática de Jacobo Bucaram Puley. Actualmente él está solo en un cuarto del área transitoria del penal, cumpliendo con el aislamiento preventivo obligatorio y protegido por guías y policías. En la audiencia, que en 2 ocasiones fue suspendida, participaron también vía telemática Dala Bucaram Ortiz desde su casa en el norte de Guayaquil y Dalo Bucaram Puley, quien antes de la pandemia viajó a Miami. También funcionarios de la cárcel de La Tacunga, quienes describieron cómo fue el ingreso de Jacobo Bucaram al penal y el trato que como reo le dan. Y el juez Ronald Guerrero, quien denunció haber sido amenazado para que cambie su decisión de enviar a Jacobo Bucaram a La Tacunga, la jueza Ana Lucía Ceballos, que es quien investiga el caso de delincuencia organizada en Quito, y la fiscal Claudia Romero, que investiga el presunto delito de asociación ilícita y quien también pidió que Jacobo Bucaram sea trasladado a La Tacunga y no a la penitenciaría del Litoral en Guayaquil como él quería. Las dudas sobre si el escándalo del ISPOL es únicamente una mala inversión continuará, pues aún está pendiente todo un proceso de sustentación y verificación de la información. Otra de las inversiones realizadas por la Seguridad Social de la Policía está en Manabí. Otra de las inversiones realizadas por el ISPOL está en Montecristi, Manabí, exactamente en este conjunto inmobiliario donde a través de un fideicomiso se invirtió $14 millones. Se trata de la urbanización Santa Cruz, que se ofertaba en el 2016 a través de este video promocional como un proyecto de 200 casas con 3 dormitorios, acabados excepcionales con un precio de venta de $85.000.
Este es el mismo proyecto que, según la ministra de Gobierno, María Paula Romo, solo ha logrado vender 2 casas. El conjunto habitacional aún hoy es ofertado en la página oficial del ISPOL como su proyecto de vivienda, pues puede ser adquirido a través de préstamos hipotecarios que otorga la entidad. Y es que aún ninguna de las inversiones que ha realizado el Instituto de Seguridad Social de la Policía con dinero de las aportaciones de los uniformados, pese a llamar la atención de la Superintendencia de Bancos, puede ser calificada como ilegal, aunque existen inobservancias en el marco normativo. En otra inversión inmobiliaria, el ISPOL participó a través del fideicomiso Centinela Costa Club en la ruta del Espóndilus, proyecto que nació supuestamente en el 2016, pero que incluso antes ya fue vendido a través de lotes a uniformados de la policía, según consta en varias denuncias. En 2 fideicomisos de este mismo proyecto se invirtió $12 millones, del que se adeuda 7 millones con valores vencidos. Por otro lado están las inversiones por 532 millones que el ISPOL realizó a través de las 2 empresas que están bajo representación de Jorge Cherres, que son IPCOR y HIBF. Ambas radicadas en Panamá, un paraíso fiscal. Cherres negó que se trate de una estafa. Por supuesto que va a tener que darle cuentas al país y a la Policía Nacional sobre esas inversiones. Y si los bonos existen y las inversiones existen, pues tanto mejor. No se trata de declaraciones, sino de que sean transferidas a las cuentas del ISPOL en el Banco Central del Ecuador o a las cuentas que estamos abriendo en el Custodio Europeo de Valores, que es Euroclear. En total, las inversiones cuestionadas ascienden a los $800 millones, los que aún no pueden calificarse como pérdida. E incluso, de ser así, esto tampoco podría llamarse un fraude, pues según la superintendenta de bancos, actualmente solo tenemos una incertidumbre de carácter público. Una realmente millonaria incertidumbre. Dayana Monroy, 24 horas. Con un acto conmemorativo en el centro de Quito, la Asociación de Víctimas del 30S recordó los 10 años de la revuelta policial que terminó con cientos de procesos penales en contra de policías, militares y civiles que hoy están en libertad pidiendo justicia. Hace 10 años el Ecuador estaba convulsionado. Un grupo de policías y miembros de Fuerzas Armadas decidieron protestar contra el gobierno que vía ley les quitó los ingresos adicionales a su sueldo que recibían por ascensos y condecoraciones, pues a cambio el gobierno había incrementado su salario. Esa protesta fundamentalmente policial, que tuvo como foco principal el regimiento Quito número 1, terminó transformándose en una revuelta, cuando el entonces presidente Rafael Correa decidió ir personalmente a terminar con esa protesta. Correa terminó vejado, humillado y golpeado por los descontrolados policías. Nació entonces la tesis del gobierno del intento de golpe de Estado y se inició una persecución implacable contra cientos de policías, militares y civiles. Que sufrieron atropellos en sus derechos, fueron condenados siendo inocentes y hoy siguen luchando por la justicia. 10 años después, la Asociación de Víctimas del 30S, que se conformó hace algunos años atrás para ayudar en la defensa legal de las personas perseguidas injustamente, hizo un evento conmemorativo a los pies del monumento a Simón Bolívar en el centro de Quito, con familiares y víctimas del 30S. Encontramos documentos, encontramos pruebas contundentes de que el 30 de septiembre fue una farsa, que hubo un fraude procesal, gastaron ingentes cantidades de dinero para comprar testigos, para manipular pruebas, evidencias, editaron videos. Nosotros personalmente hicimos los escritos, elaboramos las defensas y buscamos defensores públicos que no les costó un solo centavo, y en esas audiencias, con todas las pruebas que aportamos, han sido libres e inocentes. Varias intervenciones se sucedieron a lo largo de este acto, que se extendió por algo más de una hora y terminó asegurando que se mantendrán firmes hasta conseguir que el último inocente procesado cuente con su apoyo. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas. La continuidad del proyecto de Infocentros es incierta. Habitantes de comunidades rurales temen que estos espacios sean cerrados, pues significan una relativa ayuda para la educación virtual. El Ministerio de Telecomunicaciones ha dejado de costear los gastos de varios de ellos. En
el Valle de la Virgen hay silencio, vías empolvadas, casi ningún vehículo y pocos peatones en las calles. En esta parroquia rural perteneciente al cantón Pedro Carbo en la provincia del Guayas no hay más de 8.000 pobladores. La mayoría vive de la agricultura y de la ganadería. Y como ocurre en zonas alejadas de las grandes ciudades, aquí también hay inconvenientes para acceder a Internet. Eso en días, digamos, regulares, constituye un inconveniente. Pero frente a los desafíos que plantea la educación virtual, la falta de conectividad se convierte en un gran problema. Yo tengo mis hijos que estudian, ellos no pueden recibir las clases, a veces tienen que salirse de clase porque el internet está como que demasiado difícil, la señal complicada sería. Las clases presenciales han sido sustituidas en algunos casos por charlas en línea y en otros por mensajes de texto, videos o láminas enviadas por celular. Por eso es común ver a niños con dispositivos en mano afuera de viviendas cuyos propietarios les permiten conectarse a internet. Otros lo hacen desde parques, cerros, como puedan. Y es que no todos tienen los recursos para poder acceder a un plan de internet pre o pospago. O sea, yo $5, pero de ahí tengo que pagar a una persona que tiene internet también aparte para que me ayude con la conectividad porque con recarga no me abastece. Cae la tarde en el Valle de la Virgen y madres e hijos se acercan al infocentro que aquí funciona. Si bien en las computadoras no pueden acceder a las clases virtuales porque no tienen cámaras web o parlantes, este espacio sirve al menos para que los estudiantes puedan gratuitamente imprimir las tareas que cada semana deben presentar a sus profesores. Pero en abril los pobladores del Valle de la Virgen recibieron una mala noticia. El Ministerio de Telecomunicaciones les notificó sobre la posibilidad de que el único infocentro que aquí funciona sea cerrado por falta de presupuesto. Es una noticia mala para nosotros porque de verdad que este tema de infocentro es una gran ayuda, más que todo en la zona rural. Desde hace 5 meses casi todos los gastos del infocentro han sido asumidos por el gobierno parroquial. Pero no hay certeza de cuánto tiempo más podrán seguir financiándolo. Y nos toca igual sacrificar de obras para poder ayudar también a la comunidad. No se trata de un caso aislado. Varios municipios de la provincia se han visto en la obligación de hacerse cargo de los infocentros. Proyecto del Ministerio de Telecomunicaciones que agoniza en medio de una crisis económica, en medio de la imperante necesidad de espacios para el aprendizaje virtual. ¿Qué pasará con 880 de estos espacios a nivel nacional que necesitan de casi $3 millones para funcionar hasta finales de año? Se lo contamos en una siguiente entrega. Con imágenes de Edison Choco, Carlos Acoto, 24 horas. El veto total al Código Orgánico de la Salud no limita el avance de la industria del cannabis. Sin embargo, debido a vacíos legales, sí se requieren reglamentos que son trabajados para la implementación del uso medicinal, terapéutico e industrial. Si bien la objeción total del Ejecutivo al Código Orgánico de la Salud fue considerado un retroceso para diferentes sectores, en el caso del cannabis es diferente. Desde el punto de vista canábico, varios expertos lo ven como una oportunidad y en materia legal, esto no frenará la industria. Así lo explica el presidente de la Asociación Ecuatoriana de Industrias de Cannabis. Definitivamente no se detiene toda esta industria que se está desarrollando alrededor del cannabis y del cáñamo. La Asamblea Nacional aprobó el año pasado reformas al COIP que permitieron la producción, comercialización, distribución, uso y consumo de productos a base de cannabis. Y el consumo medicinal ya no es un delito, pero falta el marco jurídico para su comercialización. Son dos autoridades que tienen que intervenir, la una para el cultivo y la otra ya para lo que es el producto terminado. Lo que está haciendo hoy el Ministerio de Agricultura es regular lo que contiene menos del 1% de THC y el Ministerio de Salud debe regular lo que contenga 1% o más. Carlos Landazuri trabaja productos a base de cannabis. Para él, al igual que para el consultor Santiago Trejo, el veto también significa una oportunidad. Es favorable. Me parece que a los médicos les estaba dando muchísima carga, muchísima responsabilidad. Existe un vacío legal de nuevo. En la parte de nuevo agrícola todavía no se puede hacer nada. Conforme uno abre el reglamento, atrae la inversión. Y dependiendo de qué tanto se abra la inversión. Yo digo, lo que no acaba de pasar en Colombia, si aquí se hacen las cosas bien, podemos capturar aquí, atraer inversión. Y esperan que con la expedición de reglamentos con el marco jurídico, la industria canábica pueda avanzar con la producción y generación de recursos para el país. En Quito, María Gracia Acosta, 24 horas. La empresa pública Ferrocarriles del Ecuador tiene al menos 8 empresas privadas interesadas en una concesión para administrar el ferrocarril
que entró ya en proceso de liquidación y busca una alianza público-privada para su administración y operación turística y de carga. Este miércoles un grupo de trabajadores y extrabajadores de la empresa realizó un plantón frente al Ministerio de Turismo para pedir el pago de indemnizaciones. Vamos a seguir con los procesos. Creo que todos ustedes saben que hay muchas empresas que están interesadas en el tren, así que vamos a recibir todas las propuestas. Tenemos 3 específicas que ya han presentado su deseo de participar, pero también tenemos a través de nuestras oficinas comerciales en el mundo entero, tenemos como 8 más de interés y vamos a seguir en el proceso. En este momento estamos en la liquidación, ya tenemos nombrado al liquidador, tiene que seguirse ese trámite. Antes de que se termine ese trámite estamos trabajando a la par con un proceso de asociatividad, siguiendo con las normas y haciendo de la forma más transparente y legal posible. Les contamos, se hizo la entrega oficial de la primera placa diferenciada para uso y traslado de personas con discapacidad. Con esto, las autoridades aspiran a que no se abuse de los espacios y beneficios de quienes son parte de este grupo prioritario. La nueva placa tiene letras azules sobre fondo blanco, el logo de discapacidad y el de la ANT. Tiene además 20 marcas de seguridad para evitar la falsificación o alteración. En esta primera fase, la Agencia Nacional de Tránsito prevé entregar 2.000 placas y en una segunda fase, en el primer trimestre del 2021, se realizará el reemplazo de placas para autos de personas con discapacidad. Además, la placa va a permitir que se eleve información a través de los elementos tecnológicos, como dice la Ley Orgánica de Transporte Terrestre. La placa diferenciada sirve para identificar y realizar el control de todos los vehículos utilizados para el uso y traslado de personas con discapacidad. Estamos listos para arrancar esta primera fase, en lo cual todo vehículo nuevo que sea adquirido en un concesionario o que sea importado directamente por el ciudadano con discapacidad tenga una placa diferenciada que garantizará el cumplimiento de sus derechos.